aparecen las compañías de trabajo. Se ordena el desarme total y la solución que se les ofrece a los hombres, luego de las mujeres vamos a hablar bastante más a fondo, es inscribirse en la legión extranjera, ¿no? Hay algunos militares republicanos que se inscriben, pero son la mayoría, y la mayor parte pasa a las denominadas compañías de trabajo extranjero. Estas compañías de trabajo extranjero son utilizadas casi como mano de obra esclava en explotaciones agrarias, en plantas industriales, en fortificaciones defensivas, en infraestructuras básicas. Empieza desde estos núcleos republicanos que ya están trabajando la organización de la resistencia a la cual ahora me voy a referir. Y a la vez estos núcleos republicanos son los primeros que resisten la invasión alemana. Os tenéis que dar cuenta que en la invasión de Francia hay dos fases. Una primera donde se produce la entrada de las tropas nazis y la gente huye hacia el sur, fundamentalmente, y se establecen dos zonas de convivencia, la dominada por los nazis y la dominada por el régimen colaboracionista de Vichy y de Laval, y posteriormente, en junio del 40, se produce la firma del armisticio por el cual acuerdan esa distribución y todos ellos, nazis y colaboracionistas, pasan a luchar directamente contra todo aquel que se resista. Podemos hablar de que la resistencia al nazismo en Francia tiene tres grandes fases. Una primera hasta el año 42, donde fundamentalmente son acciones esporádicas, pero muy importantes, son miles de muertos, de lo que ya se calcula más de 2.300 muertos en acciones de la resistencia, y además esto, pero no hay una gran organización de la resistencia. Los primeros que lo hacen son los republicanos españoles, que vienen con la experiencia de la guerra, con una formación militar importante, pero todavía no hay una estructura. Esto, además, viene muy bloqueado porque en agosto del 39 hay un hecho político descomunal, que es la firma del pacto Hitler-Stalin. Esta firma de este pacto, que convulsiona totalmente al movimiento obrero internacional, como alguien puede aliarse con el mayor enemigo de la clase obrera, como era el hitlerismo, sin embargo, provoca en la lógica del totalitarismo stalinista una reacción en los partidos comunistas, tanto del francés como del español, de parálisis. Deciden no hacer prácticamente acciones contra la ocupación nazi, justamente para no contravenir el pacto Hitler-Stalin. Uno de los elementos de que la resistencia sea tan débil durante la primera etapa y sea sobre todo acciones esporádicas tiene que ver con esto. La historia del pacto Hitler-Stalin es tremenda. Por ejemplo, se cuenta que cuando en el campo de concentración de Buch, donde había militantes del PC, dos tercios militantes alternativos de izquierda comunista, bolivristas, trotskistas, anarquistas, en el campo, que vivían en continua confrontación, tanto que los tuvieron que separar, cuando se anuncia el pacto Hitler-Stalin, el estupor en las filas de los comunistas oficiales es total, pero de pronto les puede la verticalidad y estallan en un aplauso cerrado al pacto. O sea, algo como si a alguien le van a matar y felicita al que le mata, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Hay igual la organización de unas primeras guerrillas, incluso la creación de un primer cuerpo de ejército guerrillero en el norte, dirigido por José Ríos, que es militante del PC. El POUM es casi la primera organización que se reconstruye y ya en el año 40 tiene columnas activas de resistencia. Tanto es así que en 1941 es prisionera parte de la dirección del POUM y juzgados en el llamado proceso de Montauban, que es el lugar donde se reunía el Comité Central del POUM. Era un tercio solo de los que habían sido en la guerra civil, porque dos tercios estaban o muertos o en campos de concentración o huidos, ¿no? La segunda fase es del año 42 al 44, es decir, hasta el desembarco de Normandía. Aquí ya ha habido un giro
en la política stalinista, entre otras cosas porque se produce el ataque nazi, la Operación Barbarroja, el ataque nazi a la Unión Soviética, y ahí ya empiezan a organizarse y empiezan a centralizar las guerrillas y a ponerlas todo bajo el mando, un mando que no era el comunista, sino la Unión Nacional Española, que era como un intento de alianza de todas las fuerzas, pero que en la práctica era una cobertura formal del Partido Comunista. Pero en este momento sucede un hecho que es trascendental para que la pasividad del pueblo francés cambie. Hasta el momento el pueblo francés prácticamente no había resistido, y aún más una parte era colaboracionista. La historia de la colaboración francesa con el nazismo, para hacérsela ver, es que los nazis, el régimen nazi necesitado de mano de obra, establece el servicio de trabajo